Hola, hola, hola. Hola, hola. Estamos aquí otra vez con alguien que ya habíamos entrevistado antes, pero esta vez vamos a hablar directamente de una de sus novelas que se llama En la trampa. Él es Carlos, el obrero del tablero, el profe, el que tanto he hablado en las reseñas en TikTok y en Instagram. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Gracias Muchas por gracias por el la tiempo. invitación. No, no. Muchas gracias al Mutantico por esas Hola, lecturas que se ha hecho en La Trampa. Sí, las reseñas que le hemos hecho a Carlitos sobre este libro que es En la trampa, el primer libro que reseñamos de Carlos. Él tiene más libros, ya vamos a hablar de eso. Estamos aquí en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, nos permitieron grabar aquí, gracias a Daniel, el director. Bueno, En la trampa, un libro impresionante, como Carlitos hila las historias, como cuando ustedes ven en las películas a los investigadores que ponen las imágenes de un personaje y de ahí va saliendo el hilo para acá, de un personaje que se devuelve. Eso hace Carlitos al construir la historia de la señora Elvira, Clara Clara Elvira Elvira Velandia. Berlandia, sí. Clara Porque Elvira Bernal es el es el esposo. esposo, Clara Elvira Velandia, y su hija Luisa Bernal Velandia, con su hermano Ernesto, se encargan de empezar a recrear esos pasos de mamá porque necesitamos saber qué pasó con mamá. Pero, Carlitos, ¿cómo nace En la trampa? En La Trampa nace de la imagen de una mujer tendida en el piso durante las protestas del 2019. Una mujer que no estaba siendo atendida, que estaba en medio del caos al lado de un sitio, y me hizo preguntar quién era ella, cuál era la Sí. identidad de ella. Y a partir de esa pregunta empecé a desarrollar la novela con un método de escritura intuitiva que estoy practicando desde que la empecé. Digamos. Carlitos me contaba eso, que estaba viendo, hasta donde recuerda en redes sociales, y vio esa imagen de un sitio apedreado, dañado, o sea, estrellado, quieto ahí, y una mujer cerca al sitio en el piso. Ahí pregunto yo una cosa, acá en la imagen, y se habla mucho de que a ella durante camino, durante su andar en las marchas, alguien sobre sus hombros le pone la bandera colombiana. ¿Eso es acá para la historia o sucedió y vio la bandera en ese momento también o no? No, en el momento no, porque ella estaba tendida en el piso, Y no había entonces una bandera cerca ni no nada. había una bandera. Ya digamos los hechos o digamos, la manera de roparla con la bandera, pues eso va en la escritura y es algo que pues digamos yo no lo planeé, sino que Se fue como dando. que lo vi, ¿no? Como que vi que, porque cuando a ella le ponen la bandera es un momento tenso en donde hay una refriega, donde la policía está avanzando el SMAT y hay disparos de balas de caucho que a ella le alcanza a uno y la auxilian, hay chorros de agua y alguien en ese momento es que le tiende la bandera como para arroparla. Es como también simbólico, ¿no? Simbólico Como por de lo del agua. pronto, Y también como que aquí estamos todos, por decirlo así, sí, más o menos es es ese en eso, ¿no? símbolo. Como que en ella, en esta madre, estamos todos. Creo que eso tiene que ver Y ella, con para esta ellos, no carátula. está sola, sí, exacto, porque durante un gran recorrido de la señora Elvira, por esa intención de llegar, siempre ella lo que ella quiere es llegar a su casa con su nieto, porque ella va en un triciclo, en una bicicleta triciclo, y en la parte de adelante va el niño y ella pedaleando, porque ella trabaja con ese triciclo y ese es su modo de ganarse la vida, y por eso del colegio del niño se dirige a la casa. Durante la narración ella va con la bandera hasta el momento en el que le pasa a la mamá. Pues ella lo que pasa es que va a recoger al nieto al colegio en un día de protestas. Sí, En esos días donde crece el rumor de que va a ser una jornada dura y difícil de las que ya se habían vivido anteriormente en los barrios populares. Eso es algo que yo viví de cerca en un colegio en el que trabajé en Bosa, en donde en ocasiones tocaba llevar a los estudiantes a las casas cuando no iban los acudientes, cuando la situación lo ameritaba, que cuando estaba elegido allí el Portal de las Américas, cuando ya se estaban cerrando las calles, cuando ya se estaban prendiendo algunas barricadas, entonces era necesario eso, ¿no? Y esto fue en el contexto de la pandemia, ¿no? Que recordemos que una pandemia en el momento de, cuando en el retorno a las clases, ujú. que no había un cupo del 100%, La entonces digamos alternancia, ahí, sí se la que llamó se eso, se conoció llamó como la la alternancia. alternancia, en ese contexto es donde sucede esto, ¿no? Entonces ella lo que hace es recoger al niño en ese triciclo que tú dices, que es un triciclo esos que tienen canasta adelante, Sí, ahí lo carga y busca llegar a su casa, pero entonces debido a las protestas, los cierres de las calles,
ella tiene que tomar diversos caminos y es donde se desarrolla, digamos, su tragedia, ¿no? Es una tragedia que pues, desde el principio se dice, Se ¿no? nombra, sí. Desde el primer párrafo, Luisa, que es la narradora, lo dice, nuestra madre murió por causa de una bala que perforó su costado derecho durante una de las últimas jornadas del pasado estallido social, muy cerca del Portal Américas en Bogotá. Nunca se esclarecieron los hechos, no hubo inculpado alguno y el caso fue desestimado en poco tiempo, que es lo que los motiva a ellos a salir a la calle a buscar a las personas que estuvieron cerca de la mamá en el día en que la hirieron de muerte en la calle, para tratar de ellos mismos componer qué fue lo que pasó y tratar de indagar y establecer quién le pudo haber disparado a ella, ¿no? Es un caso como de pedir justicia. De hecho, el epígrafe de la novela está tomado de una canción de rap del poeta Samurai que dice: y la ciega justicia quiere otra balanza, tomado del haiku. Entonces, como eso, ¿no? Como cuando ya la justicia nos falla o la esperanza en la justicia nos falla y decidimos nosotros ir a buscarla. Sí, porque es un recorrido de la señora Elvira. Esto es, la historia va avanzando y se queda en un punto, va avanzando, se queda en otro punto y poco a poco, poquito, uno guarda la esperanza de que ella llegue a su casa, pero pues ya desde el inicio no lo dijeron. Ese esquema, o el inicio que Carlos le dio acá, siempre me va a recordar también mi libro favorito de García Márquez, que es Crónica de una muerte anunciada, porque aquí es la crónica de una muerte anunciada que desde el inicio está planteado y está, nos anuncia como lectores que vamos a seguirle los pasos a Rosalvira, pero ya sabemos que al final qué pasó y por qué se están siguiendo sus pasos, porque sus hijos han decidido recrear llegando a las diferentes personas, que como les dije en uno de los reels de las reseñas que ya le hice al libro, se vienen las escenas como en la película Amores Perros, que es una misma escena, pero vista desde diferentes puntos de vista, por diferentes personajes, diferentes voces, que eso es otra de las cosas que me encanta de este libro, y es que uno no escucha la sola narración de Luisa, que es quien está hilando todo, la hija, y quien está empecinada en encontrar de dónde salió la bala, quién disparó esa bala que a la mamá, que le quitó la vida a su mamá, pero no, ella se encuentra con otros personajes que se involucran y su narrativa empieza muchas veces como a alejarse un poco de lo que está pasando, pero por algo. Hay un personaje que lo hace y no lo voy a decir para que lo busquen. Y él va, cuenta algo y vuelve, va y vuelve. Y uno dice, pues, ¿este para dónde va? Y tiene mucha razón lo que va haciendo Carlos a la estructura, que por eso tiene muchas cosas preciosas, que está la narrativa, la forma en que Carlos cuenta las cosas, la poesía que Carlos le pone a muchas situaciones que uno son normales, pero las adorna con la literatura dentro de una situación tan fuerte que está, porque todo el tiempo hay caos, hay muchas escenas, pero Carlos se sale del caos un momentico para mostrarnos con la poesía ligada al rap, que el rap está muy presente. Los capítulos en su mayoría son fragmentos de rap, ¿cierto? Son fragmentos de letras de rap, ¿no? Bueno, esto, hay un homenaje acá al rapero Samurai. Yo lo nombro Eso. mucho porque pues, es el rapero, es de los raperos que considero ya como de influencia, como un poeta de cabecera. Hay una gran sorpresa conocer esa lírica de Samurai porque usted encuentra ahí la poesía profunda. Yo lo considero como uno de los grandes folcloristas latinoamericanos. Él se mitificó en sus letras, se hizo leyenda, citaba a Borges, citaba a Facundo Cabral, citaba al folclore. Entonces me parece que es bastante importante reconocerlo y yo trato de hacerlo acá. Él decía en una canción: yo no soy lo comercial, yo no soy el underground, yo tan solo soy mis frases. Entonces lo que yo hice fue titular los capítulos de la novela con frases de Samurai. Con frases de Con frases de samurái. Samurai. Y eso me llevó a mí. Yo en mi órbita, yo como siempre le he dicho a Carlos, yo no soy rapero, me gusta el rap, pero que sea como usted, rapero, que conozco letras, canciones. Aquí están, son 18 capítulos de la obra y hay uno final que se llama U Otro, que no tiene número, pero son 19 con ese final, con una Sí, es que pequeña conexión que nos va a enganchar a esta novela. No se queda ahí, viene una segunda parte que Carlos está trabajando y queda la conexión para que estemos listos y hemos dicho, con la necesidad de que no necesitamos saber de esa segunda parte. Pero entonces, con esto del rap, Carlos, me puse a escuchar rap. Yo ya lo había escuchado, pero con mayor atención, obviamente, con las letras y más sobre todo a un artista como Samurai, que yo no sabía nada de Samurai hasta conocer a Carlos. Yo la verdad no sabía, y gracias por esa presentación, porque sí, es un músico, un artista que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que dejó cosas
impresionantes y me recuerda mucho a Canserbero, otro rapero que todos saben, o los que conocen el rap saben que es de venezolano, y también están ligados los dos en el tema de su final, que es un misterio, ¿no? Hay Sí, algo que no está todavía concreto en los dos casos, según me sí. contaba Carlos también con Samurai. Ese es de ese típico caso de artistas que mueren jóvenes y que se hacen leyenda precisamente por lo que hicieron antes y por cómo trataron su arte, ¿no? Y en el caso de Samurai, desde la poesía profunda, como hablamos anteriormente, él decía, mi doctrina son rimas, letras plenas, poemas y esquinas. Mm, Dios. Sí, es que hay demasiada poesía en esto, en la lírica de Samurai y en el rap en general, porque no solo está Samurai. Carlos también a medida que nos van contando la historia, pues Luisa misma es rapera, ¿no? Ella es Sí, rapera, ella es una rapera, ella sí, es está rapera contando la y historia. claramente ella nombra a otras raperas y a otros raperos que estuvieron muy ligados a lo que dice Carlos, a la temática del momento, son canciones que están ligadas al estallido social de esa época, que la historia se desarrolla en 2021, pero tiene su comienzo en el En el 19, 19, 19. antes de la pandemia. Están antes de la pandemia, al inicio de la historia, partes de la historia, y el desarrollo central y principal en el 2021, que es cuando la señora Clara Elvira pierde la vida. Entonces, Luisa Rapera, el hermano Ernesto, se une a ella en muchas situaciones y también hay dos tíos de ellos, ¿cierto? Que son el tío Está el tío Martín, está el tío Domingo y está el tío Alfredo, Alfredo, es eh, el del taxi. el del taxi. Sí, Resulta que esta historia yo le estaba contando, ¿no? Que yo la escribí en principio completa con la historia de la familia, pero en un momento tuve que tomar una decisión como escritor y también una decisión tal vez editorial, que es de sacar un libro no tan, con tantas grueso, páginas. no tan Entonces grueso. lo que hice fue conseguir dividir la historia. Entonces en esta historia es la historia de los dos hermanos que averiguan quién asesinó a su mamá en el día de protestas. Sí, Y en la segunda parte que estoy terminando, y ya cuento la historia de los tíos, ya cuento la historia total de la familia, los tíos digamos. y del papá, que es súper importante, Y que acá de, se nombra también, él es Uriel Uriel Que es Bernal, el líder un social. líder del barrio, un líder social y deportivo en el barrio, que fue asesinado 5 años antes de que asesinara a la mamá, también en unos como eventos bastante oscuros que tampoco tuvieron claridad. Entonces, es un poco como dice Luisa en algunas partes que parecía que como que la desgracia se acaecía sobre la familia, ¿no? Sí, porque Y, quedaron solo los dos con el niño de Luisa, con su hijo, que es el niño, él acompaña él es que quien está y sufre toda la situación hasta el momento en el que lo separan de su abuela, que ya se la tratan de llevar pues, auxiliarla, un profesor y otra persona, y tratan de auxiliarla, pero pues el caos es tremendo, o sea, están rodeados de marchantes, están rodeados de la policía, del SMAT que está lanzando gases, está lanzando agua, están ya golpeando a la gente, o sea, ya hay enfrentamientos entre lo civil y lo militar en ese momento. Entonces, por eso digo, esta novela está en una intensidad todo el tiempo, en los momentos arriba, caos total, y vamos escuchando la historia y Carlos le mete la poesía, le mete lo lírico, las herramientas literarias tan bonitas que hay. Pues Carlos es profe ¿de qué materia? De español, español. sí. Entonces utilizó sus recursos, los que aprendió para darle forma a esta historia que la hace amena. Uno termina un episodio y se va enterando de cosas, una cosa a la otra, una cosa a la otra. Se va un momento como de la historia, pero vuelve porque es que eso tiene razón de ser ese paseo que se dio con un personaje. Es una historia que hay que compartirla, nos trae recuerdos de esos momentos. Si alguno fue marchante, se va a identificar totalmente con personajes acá porque Carlos nos narra desde ahí, desde el centro, desde el personaje que está viendo frente a frente a la policía, a la situación que está auxiliando, se siente el dolor y el ardor del gas lacrimógeno en muchos momentos de lo que está pasando, que Que precisamente cuando le ponen, y decíamos, le ponen la bandera a ella sobre los hombros, es un momento fuerte, el niño está mal en ese momento, el niño, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. el niño se llama Tomás, que Tomás, es el el hijo hijo de Luisa, de que es Luisa, la rapera que narra. la rapera que narra y la hija de la señora.
Y él está, y todo el tiempo la señora Elvira está preocupada en que su nieto llegue a la casa. Hay un momento en el que se cae, está golpeada y no le importa, sigue, porque lo importante es el niño en ese momento. Entonces, todas esas situaciones nos ponen a nosotros, sí, dan la ansiedad de Dios por ella, ¿no? Como queriéndola ayudar, pero pues ahí la narrativa lo va llevando a uno. ¿Cuál fue la parte más difícil de armar para la historia? Bueno, yo, como te decía, practiqué para esto la escritura intuitiva. Es decir, Ese sí, gracias. es decir, sentarme a escribir sin un plan de escritura, ¿sí? Mm, En la primera novela lo hice el plan y de alguna manera lo seguí. Y en un momento de la anterior novela, perdóname que me remita a la anterior para tranquilo, hablar de no, no, esta, no, está bien. tuve ese problema, como tuve un inconveniente que fue con el cuarto Mm, capítulo que no me encajaba y hasta que resolví ese problema no me di cuenta qué pasaba con los otros. En sí. este caso, en esta, sí no tuve ese inconveniente como de atascarme en algún Mm, lado, porque lo que tiene la escritura intuitiva es que tú vas liberando y vas sacando información que lo que hace uno es al hacerlo es después tener que volverse y incluso cortar y quitar, porque hay muchas cosas que va como en flujo, en fluido, que de pronto sobran, ¿sí? sí, claro. Pero creo que la escritura intuitiva es un antídoto contra el atasco, Un buen precisamente. antídoto. O sea, hacer ese Sí, es ejercicio. un Y ejercicio. de ahí salen, o sea, obviamente uno está escribiendo algo y puede salir otra, se puede crear otra historia Sí, porque, porque no va a encajar acá, pero sí da, da cabida y camino a otra. sí, Entonces está bien ese ejercicio de sí. la escritura intuitiva Tal vez de lo, algún autor o de algún, o cómo pues la desarrolla Carlos. Pues mira que yo, digamos, llegué a ella de una manera natural, diría yo, ¿no? Mm, Porque, digamos, me ha acercado mucho a tratar de entender qué es la intuición, ¿no? Y a la intuición desde lo mm, ancestral, que está muy ligado también a lo contemplativo y a esa herencia muisca y a esa herencia que tenemos nosotros de sabiduría. sí. Y entre esos está la intuición. La intuición es otra inteligencia, ¿no? Es una forma de la inteligencia. Incluso ya la psicología evolutiva lo trabaja. Mm, Entonces, empecé a hacerlo, digamos, de manera natural y orgánica, pero en una entrevista que vi del escritor Evelio José Rosero, uy, de la novela Los Ejércitos, que es una gran novela, eh, él ahí hablaba también de eso, que él escribía con la intuición, mm, lo mencionó, entonces me pude dar cuenta que de pronto es algo que ya utilizamos, pero de pronto no de manera tan consciente. Yo creo que es como hacer consciente la intuición en eso, en la escritura. Entonces, de manera que lo que yo hacía era de tratar de descubrir o descubrir a la par que escribía qué había pasado con la señora Clara Elvira, ¿no? Y eso me llevó a una historia, a una trama de intriga profunda, que es precisamente lo que dice Luisa, porque lo que pasó con ellos es que se metieron en una espiral de puntos y nudos donde empezaban a encontrar para poder atar la historia de la mamá y se encontraron fue con otros personajes y tal vez una violencia superior que ellos no esperaban y que también estaba ligada al ujú. asesinato del papá 5 años atrás. Ahí es donde se ¿Sí? enteran de eso, Mm. exacto. O sea, se vienen a enterar, obviamente, pues como decían, me acordé de una frase de una película que me encanta, que me recordó una película de Denzel Washington que se llama El Justiciero. Le dice a uno de los personajes, el que pide lluvia debe lidiar con el barro. Y en este caso, me quedó claro cuando Luisa empieza a enterarse de cosas y cosas y cosas. Claro, ellos están buscando una respuesta y esa respuesta conlleva un camino y que se enteren de otras cosas que están ligadas a esa respuesta, que ella obviamente lo sabe, dice, yo sé que aquí yo estoy destapando, voy a destapar cosas que deberían haberse quedado ahí, pero yo no quiero dejarlas ahí, porque ese es el ímpetu y la terquedad de Luisa, porque no, ella, no me importa, en un momento de la historia lo dice, no importa lo que llegue a descubrir, lo voy a seguir porque quiero saber quién fue el que le quitó la vida a mi mamá. Sí, sí. Es interesante esa cita porque creo Sí, que es lo que le pasa a ellos, ¿no? Ellos descubren un poco de suciedad que hay en las fuerzas del poder que ajá. ejercen dominio territorial sobre el barrio. Exacto, como todo eso que está ligado a la cultura del soborno, de ese remolino que Carlos dice, ese remolino lo está causando eso, ese gusto que hay, desgraciadamente, por ganar dinero fácil, sin tener que esforzarse. Eso era algo a lo que el papá de ellos ya se enfrentaba como líder social sin quererlo, ¿cierto? Sin Sí, quererlo había una corrupción allí y exacto. también él era un árbitro de barrio.
un líder social que era social y deportivo, que entrenaba a niños, que también pitaba. Entonces, en los partidos pues, es donde él empieza a ver un poco esa mafia a través de las apuestas, ese tipo de sobornos hacia Sí, las el personas. soborno. Sí, y es donde él empieza como a oponerse a esas fuerzas de poder, que es lo que finalmente lo llevan a su muerte. A perder la vida también, primero que él, es el primero de la familia que se va. Hablando del papá, este libro está dedicado al papá, a su papá. ¿Cómo se Sí, llama el papá? papá se llama Ángel Miro. Ángel Miro. Y yo le hago una dedicatoria porque, digamos, dice así, dice la dedicatoria que lo dices, a mi padre Ángel Miro sea semilla de mis letras. Yo reconozco a mi padre como un gran narrador, un narrador avesado de su vida. Él cuenta las historias de su vida, las historias de campo, las historias de cuando llegó a la ciudad, de lo que vio, pero digamos, él las cuenta como con un estilo de indiscutible narrador, con llena de detalles. Entonces yo siento que esa vena narrativa viene por el lado de mi papá, entonces por eso quise dedicarle esta novela a él. La anterior novela se la había dedicado a mi mamá, que lastimosamente no pudo ver publicado el libro. Mi mamá ya sabía que lo estaba escribiendo, que lo iba a publicar, pero ella falleció en el día en que estábamos realizando con un amigo esta etapa, Sí, diseñándola. Ese día ella pues se enfermó y murió. Se llama, la epígrafe dice, para Ana Cecilia Moreno Gil, mi madre batalladora, desde ahora en un sueño que emerge. qué Entonces, bonito. es digamos, como un poquito, esas Este se llama dedicatorias, Amurados como la editorial. Este es el sí, nombre del primer libro, sí, que es una novela rapera, de la cual cuando la lea, pues claramente estará la reseña y contactaremos a Carlitos sí. para hablar de esta, que es la primera. Después viene En la trampa y Acá ya después de este enamorados, viene la segunda parte de este libro. enamorados están unos personajes que son Andrés, El profe, que es un profesor de sí, rap, pero también un profesor de colegio, pero sí. también Acá está como... acá esta novela enseñaba más en la calle, en los parques. En la otra novela no es en un colegio, ujú, en esta más underground. Y está Gisela, que es la novia de él en esa época, que fueron compañeros del colegio en algún momento. Y son personajes que pasan a esta novela, digamos, acá Gisela es fundamental en esta novela, Andrés sí, también está en sí, esta novela, ellos dos hablan acá, y hay otros personajes ya en grado menor que participan también de esta novela, entonces se está constituyendo un universo narrativo sí, claro. con este proyecto de los Amurados. Pues sí, de esa manera escribir intuitivamente, que va sacando personajes que aparecen en un momento pero vuelven a aparecer acá y seguramente van a aparecer en la próxima, Sí. en la que continúa. Entonces, perdóname que te Tranquilo. interrumpa, entonces como mencionaba antes, como tomé la decisión de partir la historia, la otra historia, y a mí me gusta contar esto porque es precisamente la historia detrás de los libros, es decir, cómo se hacen, que era algo de lo que yo me preguntaba cuando empecé a soñar con escribir. Yo quería que alguien me dijera cómo había hecho el libro, lo que tú me estás preguntando, qué dificultades había Mm, tenido, bueno, que me diera pistas cómo yo poder hacerlo. mm, En ese momento yo estaba joven y no había internet, no teníamos mm, ese recurso, entonces el recurso eran las bibliotecas. Yo iba mucho a las bibliotecas a buscar, acá precisamente que estamos en una, recuerdo, sí, entonces justamente. a buscar entrevistas, revistas, a escritores donde me dijeran cómo se podía escribir. Ujú. Finalmente ya lo busqué a través de talleres de escritores que son mi mayor fuente de formación, talleres de escritores con los pares, pero eso los hago porque me parece que allí hay bastante potencial en lo que uno puede aprender con los Ujú. pares, con los grandes maestros. Yo he tenido la oportunidad de tener grandes maestros. Entonces, digamos, eso me ha llevado a la escritura y a presentar los libros en esta forma, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ahorita ya la segunda parte, la parte que saqué de esta novela, tenía que redondearla, yo te estaba contando, para que ya funcionara como un libro aparte, por eso me gusta contarlo. Y al escribirla también, la segunda parte, de manera Mm, intuitiva también, sí. digamos, no al escribirla, al revisarla, para darle como un cierre del libro también, intuí, me di cuenta que había muchas cosas que no se habían contado Mm, y que podían salir allí también, que era precisamente eh, con la historia de la familia. Y algo que anuncia Luisa desde la primera parte, que es el intro de la novela, y es que va a haber otro libro. Dice, la segunda parte de esta historia será otro libro que revele los pormenores que llevaron al ajusticiamiento de papá, que contenga la memoria de mi familia, la memoria del barrio,
como un intento por registrar los principales acontecimientos de nuestras vidas, junto a la existencia de aquellos que quienes heredamos la esencia del clan, la ancestralidad como huella cósmica universal. Ahí están esas frases tan bonitas, la ancestralidad, la huella cósmica universal. Ese es el que digo, ese juego, esas herramientas literarias, Carlos las encaja muy bien, porque pues estamos en la realidad, hay momentos de crudeza, pero él le lanza su herramienta para como contarlo poéticamente, contar el dolor poéticamente, lo hace mucho, como lo hace mucho el rap tiene mucho de eso, y pues Carlos tiene mucho de rapero, por eso es uno, chapa, un hombre obrero del tablero, no me cansaré de decir que me encanta esa chapa, ese nombre, como en el argot normal, bueno, su apodo, su AKA en inglés. Sí. Carlos, entonces acá pasa eso, que Carlos, bueno, hay una cosa que yo quería tocar con Carlos hace ratico que ya casi se me va y estamos hablando de lo que hizo el papá. Uriel Bernal, él es líder social, y Carlos, como autor, como editor, porque es también con su editorial, nace la editorial, recibe obras para revisarlas y publicarlas, para que nosotros hagamos autopublicación con la revisión de Carlos, y la editorial que se llama Amurados, que nace, la editorial, el nombre pues nace de esta novela, ¿no? Que es Amurados, la primera, y aquí está uno que yo estoy leyendo en este momento, es tremenda historia hasta donde voy, pero no me acordaba cuando estuvimos hablando hace un momento con Carlos que que es Milton Caro Moreno, es rapero, y se conoce con la chapa de Picaba Locos, la chapa de él. La chapa de él es Abarco. Abarco, que es como el rapero, el nombre rapero de él. Sí. Y Picaba Loco es el libro, como le dicen a él, está tremendo, es un trasegar psicológico de hablar consigo mismo. Carlos, Milton está en la cárcel y está hablando con otro Milton, que le está haciendo el trabajo psicológico, él mismo se lo está haciendo para salvarse y subsanarse de esa situación tan dura que pues debe ser o es estar tras las rejas. Para quienes lo saben, lo conocen o han tenido a alguien cercano, la carga psicológica y emocional que tiene ese encerramiento para nosotros. Este es uno de los libros publicados, los otros dos también son publicados, los de él también son no, su editorial. Anteriormente él tiene uno que se llama Las Carmelas, que publicó en digital, se encuentra en digital, y el otro, a través del cual yo lo conocí, se llama El Underground Vive 4, es un libro de tapa negra que es su visión de la escena rapera en Colombia desde lo que él vio, ¿sí? Él analiza la escena como rapero. Entonces él analiza la carrera del rapero, el entorno del rapero, las letras, todo lo que tiene que ver con el entorno de la cultura desde su visión. Entonces una propuesta también de argumentar, ¿no? Es un libro híbrido, ese libro es un libro, tiene crónica, tiene argumento, tiene filosofía, tiene narrativa. Hay unas ilustraciones que él hace y que intercala, que van completando también el libro. La narrativa. Entonces es un gran el libro. Y el tercero, entonces ya es este que es Picaba Loco, ya que es un libro de autoficción, en la medida en que recoge aspectos de su vida y los va contando para analizar su proceso y para mirar, pues reflexionar sobre la justicia en Colombia. Es un gran libro, ¿no? Pues este es hasta donde voy, es comedia negra, tiene bastante ají picante por ahí. Sí, está, y psicológicamente también hay un juego ahí fuerte, porque es autoanalizarse, es lo que le hace autoanalizarse y ir soltando, para soltar y no dejarse reprimir de ese encierro en el que se encuentra, porque él está en ese momento todavía privado de la libertad, ¿cierto? Y técnicamente el libro es una joya, porque digamos él lo construye a partir del diálogo consigo mismo, sí. Como tú decías, ¿no? Es un preso que durante una noche se desdobla en su alter ego, que hace las veces de psicólogo interior. Entonces mantiene un diálogo toda la noche. El libro técnicamente está estructurado a partir de ese diálogo, con una gran destreza narrativa y técnica para hacerlo. Abarco, sí. Es uno de esos escritores innatos, esos escritores que nacen silvestres, que se dan cada algún tiempo. Y creo que estamos ante ese tipo de revelación. Es un chamán, trae el alma de chamán ahí, de contador. Qué lindo eso. Claro, total, porque es que es ese desdoblamiento y ese poder de contarlo, trae la historia con él, por eso pues es rapero, pero uy, sí, yo también, yo pensé poder. O sea, una historia contada, pero cuando uno se enfrenta a la historia, uy, no, o sea, hasta ahora lo empecé a leer, pero ya, uy, prepárense para la reseña de este libro, porque y como está personaje Abarco también ya
tú lo conoces como personaje, como persona, y es Mm, otro personaje. O sea, todo el tiempo que tú hablas con Abarco estás aprendiendo algo. Él chévere. estando allá sin libertad es más libre que muchos de los que estamos acá. Claro, es que afloró otra parte de él que ya venía él trabajándola desde antes y aquí ya tiene la libertad de terminar de adentrarse más y de soltar más, liberar ese chamán que tiene adentro. Es que literal es así, pues al ya leer la historia, pues es muy diferente. Sí. Y bueno, Carlitos, yo le he dicho a Carlos que solo íbamos a hablar de la trampa, pero no se puede, porque Carlos tiene su editorial, Sí, están sí, acá sí. las historias y para todos ustedes están disponibles. ¿Dónde encontramos, Carlos, esas historias suyas? ¿Cómo lo pueden contactar? Bueno, este como fue un proyecto que se autogestionó, ¿sí? En principio yo pensé buscar editorial, Mm, también ayuda con concursos, pero no tuve esa fortuna. Entonces este libro siguió el curso natural de los discos de rap y es que salir solo, por sí solo, de la calle, de la nada, y muévalo y usted a mismo. partir de amigos, a partir de familiares que dieron la mano y logré sacar 70 copias de este libro a través de una vaqui. Ujú. Entonces ahí es donde nace el proyecto y ya como se crece orgánicamente, como les decía, ya se adhiere otra novela. En principio yo que me propuse 4 libros Mm, también relacionados, como te digo, al rap, la paz, la memoria y el territorio. Entonces yo pensaba en 2 novelas y en 2 libros de cuentos. mm, Cuando yo terminé en La Trampa, la primera versión de La Trampa, completa, que la deja uno reposar un rato, ahí me puse a escribir cuentos. Yo mm. ya tengo como unos 4 cuentos de un libro que se va a llamar Pidiendo Pista, que es un libro de raperas en territorio. Y posteriormente pensé en otro libro que se iría a llamar Micrófono Abierto, en donde Mm, quiero poner historias de raperos en Latinoamérica. mm. Pero entonces, digamos, cuando ya, digamos, me di cuenta que en La Trampa era un proyecto más largo, pues entonces, digamos, dije, bueno, listo, que orgánicamente el libro, la historia se cuente, Que entonces iba a pues ser una digo, historia corta sí, y ya va por segunda parte. entonces la segunda parte saldrá, esperemos, muy pronto, y que complete este universo, y va a haber una tercera parte que es la historia de Luisa, un poco en el intervalo de los 2 libros. Este libro vamos contado en el año 22, de hechos que pasaron en el 21. Ujú. La segunda parte se retoma desde como de los años 50, donde Uf, estaba la mamá de Luisa, incluso sin haberla concebida todavía, mm, pero con unos hijos con los que iba huyendo de los chulavitas. ush, Y, bien. y- y llega hasta nuestros días. Avanza un poco, incluso unos 2 meses después de donde quedó esta historia, Mm, para comprender las preguntas que quedaron acá. claro, para ¿Sí? empatar. Y en el tercer libro, ya para completar la trilogía, es ese espacio de tiempo, en ese limbo de tiempo en el que quedó Luisa, luego de Luego lo de papá. no, después de encontrar a la mamá. Ya. O sea, porque es que O resulta sea, que ¿dónde si, queda si aquí tú te la historia? acuerdas que ellos venían el día en que su mamá cae herida de muerte en el barrio, Sí, ellos sí, está. vienen de reclamar las cenizas del De papá. papá. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, cuando muere la mamá de Luisa, lo que sucede del entierro hacia allá, eso no No, sabemos. No no, está, no, tampoco, no se cuenta. No. tampoco está en la segunda parte que ya, por ejemplo, está terminada, entonces va a estar en la tercera parte. Es eso ese tránsito, ese trance que vivió Luisa, ese duelo profundo que vivió Mm. Luisa cuando ya encuentra a su mamá muerta y cuando Se ya acaba de empieza perder a a, su papá y ahora perdió a eso. su mamá. Y Impresionante. precisamente que estaba en un momento álgido en el país porque estaba en ese remate de la resistencia popular a través del estallido social, terminándose, que eso fue como el estallido social se da el 28 de abril, ¿no? Que es el famoso 28A, Sí. y se extiende más o menos hasta agosto, tal vez mediados de agosto se extiende. Entonces por ahí estuvo Luisa viviendo esos días, ese remate final del estallido en el portal de la resistencia. Eso es lo que se irá a contar en la tercera parte. La primera parte se llama En la trampa del estallido, la segunda parte se llamará En la trampa la memoria y la tercera parte En la trampa el aguante. Entonces ahí se cerrará esa Mm, o trilogía que sea, tiene que ver la trampa es una trilogía. Ok. con este suceso. ¿Sí? Y ahí ya Exacto. me ocuparé de los libros de cuentos
y de pronto pues uno no sabe algún otro proyecto Y lo que va llegando, que como vaya. editorial, le vaya llegando. Sí, entre tanto, ahí entonces, ¿Y hay algo más como, aparte de Abarco, hay algún ya está trabajando con algún sí, otro ahorita autor? estoy revisando una novela que se llama El arte de la caída, Mm, que es de un rapero que hace un libro también de autoficción, en donde va contando un poco una parte de su vida que también tiene que ver con un poco de crónica del país, de lo que está pasando. Entonces también está ahí, se está revisando. Es que este proyecto de Amurados creció a los Amurados en varios aspectos. Uno desde la escritura de los mm, libros, otro desde la formación. Tenemos procesos de formación como un laboratorio de pensamiento, rap y literatura para raperos y raperas para potenciar sus narrativas. Tenemos mm, un conversatorio de rap, literatura y poesía donde llevamos a raperos y autores para que les cuenten su proceso de creación, que es muy importante con las claro, personas que hasta ahora están empezando, esto claro. es fundamental. Y tenemos el proceso de editorial de Amurados Ediciones, en donde ahí es donde la parte que tú dices, acogemos a escritores y escritoras de territorio que quieran llevar sus historias a la publicación. Pero entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que cada autor está en un proceso diferente. Entonces, no todos necesitan el mismo tipo de ayuda. Hay algunos que necesitan desde la revisión del libro, ¿cierto? Tal vez de estructural, más Sí, profunda, hasta la publicación, pero hay otros que simplemente sea solamente, digamos, una una revisión revisión ortotipográfica y bruscos. luego ir a la publicación. Hay otros que incluso el año pasado trabajé con una mexicana que hice un taller previo antes de la escritura. Eso fue muy hermoso porque llevamos como 2 meses de taller virtual. Mm, Ella vive en Estados Unidos, virtual, y porque ella quería escribir un libro sobre su abuelo, mm, desde el punto de vista de una niña, o sea, una mm, vivencia que ella tuvo. Y entonces hicimos el taller 2 meses y luego ella empezó a escribir. Y efectivamente que toda la escritura fue como una suerte de taller, porque yo le iba mm, revisando, le iba dando como mis apreciaciones, y así fuimos formando el libro, y el libro se terminó en diciembre, se publicó el libro. mm, El legado silencioso de Judith Gallegos lo consiguen válgasele la cuña, lo consiguen en Amazon. Y mm, esperemos que pronto pueda estar en Colombia. Y ese es un libro que se trabajó así. Y la necesidad de ella del principio era herramientas mm, para su escritura, porque ella tenía la vena narrativa, pero ujú. le faltaban algunas herramientas que fue las que, digamos, yo le pude ofrecer, que ella cayera en cuenta, porque es que en la escritura nosotros ya formamos juegos de lenguaje y Mm, son metáforas y nosotros no sabemos su sí, nombre, pero resulta pues que ya están las ahí. hacemos. Sí, sí, ¿Sí? claro. Entonces, Mm, reconocerlas también. Entonces, cada autor que se acerca a Murados Ediciones tiene un proceso diferente. ¿Sí? sí, Entonces, ahí ya los que se quieran acercar a la editorial a través de, pues, que era la pregunta por la que empezaste, que no la contesté, y es de dónde se consiguen los libros. Entonces los consiguen conmigo a través de mis páginas, me pueden contactar, como digamos estoy en Instagram como Carlos Sea Raya en la Trampa, Carlos Sea en Facebook, Carlos Sea en TikTok. Entonces a través de mí los pueden conseguir. En algunos puntos físicos, en la tienda que colecciona cultura, una tienda rapera en el corazón de Kennedy que se llama Night Street del Rasta. Allí es literatura rapera, ahí está La Trampa, está Murados, está Picada Loco y está Todos Comemos de Ahí, una novela de Andrés Estupiñán que mm, se une a esta tradición que, que se está formando de literatura rapera o literatura para raperos. bueno, bien. Igual en los comentarios voy a dejar las redes sociales de Carlos para que lleguen. Esto va para YouTube, pero pues haré mis noticas de invitación Muchas desde gracias. Instagram y TikTok para que lleguen a este video. Y pues Carlos, gracias. Y qué más para decir, nada, Bueno, yo para que ojalá finalizar, caigan en la trampa y se queden en la trampa porque es una muy buena trampa. sí, y bueno, para finalizar también agradecerte porque, digamos, encontrar medios también es difícil, ¿no? Mm, Encontrar medios de divulgación es muy difícil. Personas sí, que hagan contenido, personas que vayan expandiendo sobre todo este arte popular, este arte que no es un arte de élites, no es un mm, arte que van a encontrar en las grandes librerías, sino es un arte popular muy cercano a nuestra vida, a nuestras transformaciones de barrio, nuestras transformaciones interiores. sí, Entonces ahí yo le agradezco mucho Infinito Radio, al Lector Mutante por gracias. esas reseñas maravillosas, no me las pierdo, las veo en TikTok, las veo en Sí. Instagram y de verdad que es de reconocer. Entonces, bueno, muchas gracias Gracias, por no, eso. yo llegué a Carlos buscando autores así, que tengan historias para contar. Además, lo que me gusta de estas historias
es que no están pasadas por un filtro. Ahí ustedes no encuentran en estas historias lo que el autor realmente quería contar, y Carlos está muy apegado a lo que pasó en esta historia, obviamente está apegado mucho a lo que hubo en el estallido y la narrativa desde Marchantes. Acá hay mucha narrativa desde el Marchante. Por eso le digo que si alguien que esté viendo esto estuvo, marchó, se va a sentir muy identificado, porque es que ahí uno se para y se siente en la situación. Lo que uno veía en noticias, en lo que mostraban, las noticias medio mostraban, aquí está en vivo y en directo mostrado como realmente lo vivieron. ¿Algún personaje de la vida real? Última pregunta que me faltaba. ¿Algún personaje de la vida real? Sin decir nombre, o sea, está Un ahí. personaje de acá, de la vida Pues real. empezando por la historia, cuando Carlos vio a la Sí, la señora en señora redes tal vez. sociales que quedó caída al lado de un sitio, ahí va la escena de la parte que va empezando a finalizar la vida de la señora Elvira. Sí, bueno, hay dos personajes que son prefigurados de la vida real que empezaron enamorados, que es el profe Andrés y Gisela, Son personajes son que personas vienen que de yo la vida real. conocí y Ajá. que están ahí. Pero en el universo de la novela, esos personajes que se van configurando así a partir de un personaje verdadero también van cambiando, van Sí, mutando, claro. ya se quedan en el universo, pero si Pues tienen sí. esa fuente de alguien que uno conoció, Ajá. incluso a Andrés, es un profesor que es supremamente legendario. No hay estudiante que yo me encuentre de esa época que no me pregunte por Andrés cuando me lo encuentre. Qué Siempre me chévere. pregunta, pero entonces él se llama Juan Andrés, entonces se llama profe Pero sí Juanito, profe Juanito. o sea, sí está Yo, muy cerca el nombre, o sea, yo está le, ahí, no es que yo le pregunté a él, le dije, Juanito, yo quiero hacer un personaje como como inspirado en usted. usted, mi Ajá. hermano, y ¿cómo le pongo? ¿Cómo quiere que le ponga? Me dijo, póngale Andrés. Entonces Qué bien, o sea, por sí eso es que está. el O personaje se sea, llama Andrés que Andrés. está acá en la historia es un Andrés de la vida real. Y una última. Y Y un entre perso otras cosas, si alguien sabe dónde está Juanito, hágamelo saber porque no lo hemos vuelto a ver y queremos otra vez por ahí la última que supimos que estaba de profesor en el INEN de Kennedy, pero es tan legendario y tan underground que por ahí en algún lado va a estar. Entonces saludos a Juanito que ha inspirado a muchos estudiantes en todos los tiempos. ¿Qué dicta, qué El materia? sociales, hay muchos estudiantes Sociales. que he Ah, bueno. conocido que están de profesores de sociales, investigadores en sociales, Qué bien, los deja porque él los marcados. influenció. Qué bien, Entonces, qué por eso yo chévere. quise retratarlo mucho. Enamorados está como un joven, un poco, tal vez ese Juan antes de la universidad, Mm, y acá está ya ya, ese profesor ya que se está formando también y que también se reconoce acá como líder social. Si te sí, acuerdas, hay una parte donde van a Patio Bonito sí, a visitarlo a él, precisamente lo encuentran a él sí, haciendo allá una haciendo, función social en el barrio. Un sí, personaje que está muy ligado a lo popular y que sí, está sí. inspirado Y ahí. promueve eso. Sí. Última, un personaje, Carlos, ¿está ahí en algún personaje? Eh, O en cada profe, por ejemplo, en el profe, ¿cómo se llama el pues profe? en las dos novelas yo tengo cameos. Digamos, en esta novela de La Trampa hay un cameo donde yo aparezco y en la otra también. Entonces ahí es donde yo me incluyo como personaje, pero no Pero como, no un personaje no, de largo recorrido, sí, sino de no. apariciones. Bueno, Yo creo que uno tiene personajes ya es como alter egos. Yo siento que Luisa es un alter ego claro, mío. total. Incluso me pasó algo y es que yo escribí, revisando antes de publicar la novela, cuando estaba completa, así total, yo tenía una parte perdida que yo decía, yo había escrito una buena parte de la infancia y la adolescencia de Mm, Luisa. ¿Eso dónde quedó? No, no sé. mm, Bueno, empecé a buscarlos en los archivos porque yo siempre voy guardando sí, en claro. Gmail y guardo archivos. Y empecé a buscar y era harto, era casi un capítulo. Mm, Y cuando yo me puse a leer todo eso, me di cuenta que era yo el que estaba volcado ahí. mm, Pero cuando yo lo escribí, que nació de su propia experiencia. cuando yo lo escribí pensaba que eso le había pasado a ella. Ok. Y después Y cuando lo le sintió que había reí, sido yo dije, uy, inconsciente. yo me metí en ese personaje y no me he Sí. dado cuenta. Sin embargo, lo dejé. No, pues sí, porque igual Sin como embargo, lo autor dejé. está en todos. Eh, Finalmente es, es la señora Elvira, es Ernesto, y es cada uno de los personajes porque pues para construirlos hay que sentirlos realmente. Entonces ahí está Carlos en todos, Entonces, así pero para no hay uno finalizar, específico que sea en este, ligado a Carlos. entonces, en este capítulo aparece que es como un profesor simplemente que va caminando por ahí, no Mm, encontré el pedacito, y en el otro, acá rapidito dice, suena el timbre para salir al descanso y se llenan los pasillos, los de 10B buscan al profe Juanito, el mm, de Andrés, Santiago y Nico llevan una propuesta para pronta respuesta, no están de acuerdo con la rifa, cada año sube la tarifa, Natalia sale de 7-6 para la cancha con la esperanza de pasarle un papelito a Andrés. Mosco y Edwin piden la revancha. El partido va a empezar. Semifinal entre novenos, calientan los roqueros. Alrededor se sientan los parches a alentar. En las gradas Tania secretea con Iset, Nicolás chatea, Valentín y Pupi se van a sentar. Miller y Kelly no demoran en llegar. Y bueno, y por acá adelante dice que dónde van los cuchos. Dice,
allá van adelante, dice. Adelante Carito con Carlitos, atrás Laurita con el profe Alejo, dice Nené. Los encuentran comiendo empanada, van por la segunda ronda, no dejan nada. Señora Amalia trae pollo de ajicito también. Entonces ahí era cuando íbamos a los descansos. Sí, Y en esta, pues que no lo voy a buscar ahorita porque de pronto no lo sí. encuentro rápido, es simplemente un cameo cuando Andrés va con la señora Elvira que la lleva Que la ayuda a a la cargar. clínica. Él ve una familia, unos muchachos Mm, que van con la mamá entrando. sí. Eso es algo que nos sucedió a nosotros con nuestra mamá, Mm, que es como la última vez que nuestra mamá, de mi familia, entra al hospital y ya no sale, ya fallece nuestra mamá. Entonces yo quise ya. ponerme ahí porque es como la última vez que la vimos con vida. Mm, ¿Sí? o sea, Incluso, quiso homenajear ese sí, momento incluso tan fuerte. primero llegaron mis hermanos, ¿sí? Mm, Ellos fueron los que entraron con ella, yo llegué después. mm, Entonces, un poco recreando eso, como volverla a tener viva a mi mamá. Creo que hice mucha catarsis con este libro en ese sentido, porque era claro. ese tránsito de haber perdido a mi propia mamá también. Ah, bueno, pues ahí está. Pues sí, igual, dentro de tantas cosas, entre todos los personajes, Carlos, y las experiencias por ahí, puntaditas de su vida, de la Sí, vida real puesta ahí en la exacto, ficción, en ese sentido sí. con otros cuerpos. Bueno, Carlitos, entonces, pues ahí tienen, como les digo en los reels y en las reseñas, ahí lo tienen para que se antojen en La Trampa, Picaba Loco, Amurados, y la Sí, segunda parte en La Trampa, que se llama en la trampa, la memoria. En la trampa la memoria, es la segunda parte de Entonces, este libro. Van a quedar antojados y seguramente ahí les estaremos contando cuando sí, lo sí, sí. tengamos también para reseña y continuar con la historia de la familia Bernal Velandia. Bueno, Carlitos, pues gracias, ha sido un Bueno, gusto poder no, hablar muchas gracias contigo a ti. y Invitar a la gente a leer historias cercanas a nuestros barrios, invitar a la gente a escribir, que se animen, de pronto tienen sí, ganas y todos no lo han tenemos hecho, algo para contar. que lo cuenten y que cuenten historias cercanas a nuestros barrios, a nuestras vidas, para que nosotros podamos transformarlas a partir de ellas y reconocer la memoria allí y reconocer la poesía, que precisamente es lo que tú dices desde el Mm, lenguaje, que nos transforma un poquito esa realidad para entenderla mejor. claro, ¿no? La poesía está en todo y el contar las historias para documentar todo lo que tiene que llegarle a los que nos siguen después y que no se quede todo solo en palabras y en vivencias. Bueno, de nuevo, en las redes sociales Carlos está en Instagram y en TikTok como Carlos Sea y Carlos Sea Sí, en Instagram Carlos Sea Raya en la Trampa y en nosotros ya solo Carlos Sea. También Amurados Ediciones en Instagram, que es la página de la Amurados Ediciones editorial. está la editorial. La página editorial. Pues al Lector Mutante, ustedes ya saben, Instagram y TikTok con las reseñas. Esta ha sido otra entrevista más para el Lector Muchas Mutante gracias, Podcast. Mutantito, por Listo. esta invitación acá en esta bella biblioteca. Sí, de acá desde la Julio Mario Santo Domingo. Este ha sido otro podcast para el Lector Mutante Podcast de YouTube. Nos vemos más adelante. Pilas por ahí.